Me gustaría que nos hablaras hoy sobre la problemática de las ilusiones, ¿no? De la técnica del desapego para trascender las ilusiones, y de que muchas veces nos parece que una ilusión está trascendida cuando en realidad está oculta o está frustrada. ¿Qué nos hablas un poco de que decir, en parte porque es necesaria una ilusión para vivir, y por otra parte hay que vivir sin ilusiones, ¿no? Entonces, ¿cómo compaginas todo esto? ¿Cómo hay que ir trascendiendo el mundo de las ilusiones? Sí, también se dice que el egoísmo es malo, pero un niño tiene que crecer a base de egoísmo para crear su personalidad. Un universo crea a base de egoísmo para crear todo lo material de un punto central. Esta absorción no es malo en sí, solamente es el exceso de egoísmo lo que es malo. Entonces, cuando hablamos de ilusiones debemos referirnos esotéricamente al plano mental, igual como decías ahí, y cuando se trata solamente del espejismo, es el plano emocional. Y cuando se trata de Maya, el Maya de los sentidos, es el plano físico. En realidad todo es Maya y todo es ilusión y todo es espejismo, es la misma cosa. Pero una cosa es, digamos, forjarse una meta con ilusiones, y otra cosa es saber que hay una meta en la cual se puede llegar sin ilusiones. Y entonces habrá que recurrir siempre a la ley del ritmo, porque una desilusión o una ilusión por su propia inercia crea una desilusión. Una acción trae como consecuencia una reacción. Entonces, si satisfaces una ilusión, debes pagar como complemento algo que no es ilusión. Por lo tanto, una cosa que te gusta mucho tendrás que pasar por una que no te gusta nada, o te gusta muy poco. Siempre que estamos en el plan de la personalidad, vamos de un sitio a otro, vamos de lo positivo a lo negativo, y nunca nos quedamos en el centro, de donde no hay ilusión, porque todo está a cero, está sin movimiento. Es decir, que cuando buscamos una ilusión estamos llevando, digamos, todo el eje de nuestra vida hacia un determinado punto, olvidando completamente el otro. Ahora bien, si hablamos de la vida espiritual o del propósito de la vida, no es una ilusión, es una ley. Cuidado. La ley espiritual no es una ilusión. Crear una meta espiritual, a pesar de que se recomienda al discípulo de no crear una meta para no quedar atado allí, no es de la misma categoría que cuando estás buscando, digamos, una conquista de tipo material que se convierte en una ilusión. Una persona a la que amas se puede convertir en una ilusión. Entonces tienes que pagar el precio de la ilusión, si se suma aquella cosa, ¿verdad? Entonces hay un movimiento, digamos, de retroceso hasta un punto de partida X, donde hay la desilusión. O bien por una ilusión que no has alcanzado, o bien por una ilusión satisfecha que luego te has cansado. Entonces el péndulo vuelve a su punto de origen. Es decir, que siempre, y esto es una pregunta más bien psicológica, darse cuenta cuando la persona está creando sus propias ilusiones, está tejiendo ilusiones a través del tiempo. Y casi que podemos decir que toda su vida es una especie de collar de perlas ensartadas unas a otras, todas son de ilusiones. Hasta que llega un punto que la propia vida te rompe el hilo y todas las ilusiones se suman. Entonces se da cuenta la persona de que todo aquello fue falso, fue ilusión. Pero mientras estás en el seno de la ilusión, aquello es tan real como la propia realidad, o como la propia divinidad. Es una cosa que hay que seguir estas ilusiones observándolas desde el sitial del observador. Y siempre estamos al mismo punto y claro, diré, es que no hay una solución que no pueda ser aparte de la observación serena, como estamos precurizando. Pero es que no hay otra solución. Esotéricamente hablando, psicológicamente dirán, usted haga este ejercicio de renuncia o de olvido y usted se va a curar. No se cura nada, porque realmente una ilusión forma parte del deseo. Pero es que el deseo también lleva en sí inherente el poder de la voluntad. Cuando el deseo es muy fuerte se convierte en voluntad. Por lo tanto depende mucho también del grado de deseo para saber el grado de voluntad.
y el grado de apego o desapego de las ilusiones que vamos creando. Por ejemplo, hemos visto algo maravillosamente hermoso en cualquier momento estelar de nuestra vida. La hemos vivido esta ilusión sin darnos cuenta, de una manera espontánea. Todo ser ha participado. Aquella es una ilusión completa, y siendo completa la ilusión, deja automáticamente de tener un sentido, digamos, espiritual. Me refiero exactamente a este estado de conciencia en el cual la observación está en el centro de la cuestión. No está ni a la derecha ni a la izquierda, o en un punto positivo o en un punto que por oposición llamamos negativo, sino que simplemente estamos contemplando el proceso. El proceso de una cosa que nos ha gustado mucho, y la ilusión, dentro de lo que nos ha embargado el ánimo, desaparece la ilusión, queda consumada. Pero si la ilusión, lo que hemos visto, no ha sido consumada, surgirá el complemento del recuerdo, y querremos reproducir aquella ilusión. Pero fijaos bien que las condiciones han cambiado totalmente. El mismo no es el propio que pasó la experiencia. Nosotros tampoco somos los mismos, porque estamos sujetos a un estado constante de renovación celular, molecular, incluso de tipo psicológico y espiritual. Entonces, quiero repetir que es la verdadera ilusión que nos atenaza. Podemos ahora suponer que puede haber una ilusión aliada con el recuerdo de algo que se vivió, nos gustó mucho, pero no quedó consumada, y entonces surge el recuerdo y se convierte en una ilusión. Consecuencia: cada recuerdo dentro de la subconsciencia es una ilusión que no fue consumada. Habida cuenta que una ilusión consumada desaparece, no deja una estela de recuerdo. Analizad esto desde el punto de vista esotérico, os dais cuenta de por qué se insiste que se observen los hechos aparte de los hechos, sin tomar parte en los mismos. Y todo es cuando hacemos la recapitulación, por ejemplo, cuando estamos memorizando y estamos reviviendo algo que se vivió, y que por lo tanto, por mucho que sea interesante, es un recuerdo que revive dentro del corazón, aquí un aleteo, una fragancia. Es una ilusión que te encadena, es el apego, está ahí el apego. El apego no se puede nunca disasociar del recuerdo, como el recuerdo jamás se puede disasociar de la ilusión. Entonces toda la estructura de la conciencia se basa en esos dos aspectos, recuerdo y ilusión. Hasta que llega un momento en que nos damos cuenta, y esto debe llegar inexorablemente, en que el recuerdo y la ilusión son los que nos atan precisamente. Y entonces se pregunta a la persona: ¿qué vamos a hacer para liquidar esta ilusión o estas secuelas, recuerdos que me atenazan al pasado? Tendrá que surgir de la propia conciencia interior algo que no sea, contaminado por el ambiente. Si estamos contaminados por el ambiente, se nos dará una serie de fórmulas para sacudir la conciencia de aquella situación. Por ejemplo, un complejo. ¿Cómo soluciona un complejo? Es, de tipo psicológico, la moderna psiquiatría o la psicología moderna. Yendo al pasado, tratando de buscar la causa donde se originó el hecho. Un problema cualquier, un complejo, el complejo que sea. Todo complejo es una inquietud del ánimo, es algo que no fue consumado y está en cualquier rincón de la conciencia. Entonces, el proceso que sigue la moderna psicología es coger a la persona y abrir la conciencia hasta aquel punto que sea consciente de donde se creó aquella ilusión. Lo cual simplemente aquella conciencia de ilusión tendrá como efecto liquidar, quizá, en un caso muy bueno, aquel recuerdo o aquella ilusión. Pero es que no te va a liquidar la secuela de recuerdos que están dentro de la conciencia. Y por lo tanto, el movimiento de la ilusión, del deseo y del apego
continuarán, subsistirán constantemente. No será algo que ha quedado liquidado. Esotéricamente dice el maestro, tanto para los logos como para los seres humanos, como para los hombres celestiales, me refiero a logos solares, cuando están en este presente inmediato, están viviendo. Es decir, consecuencia, todo cuanto nos rodea es una ilusión, porque es un recuerdo de logos. Pero ¿qué tiene logos en su favor? ¿Qué tiene el hombre a su favor? ¿Qué tiene el hombre celestial a su favor? Que pueden vivir si quieren un momento en el tiempo que está libre del pasado y del futuro, que no tiene ilusión, que no tiene recuerdo y que por lo tanto no tiene ninguna prerrogativa especial que hace al pensador. Y es ahora, aquí y ahora. Si comprendéis el misterio que subyace psicológicamente en el término aquí y ahora, no puede haber ya ningún tipo de recuerdo que fuera un sentido que te atenaza o que se convierte en una ilusión. Un recuerdo puede subsistir como memoria sin crear ilusión, porque quedó en el seno del olvido de parte del pensador, debajo del umbral de la conciencia. Pero me refiero a los estados que se van creando constantemente, escapándose del eterno ahora para crear. O bien, la mente se va hacia el pasado o hacia el futuro. Entonces no se queda en el centro, digamos, de este vaivén, este ritmo que va de lo bueno a lo malo, de lo negro a lo blanco, de lo inferior a lo superior, sino que siempre va de lo inferior, automáticamente sientes el impulso porque no te gusta y te lanzas al superior. Cuando lo superior se convierte en un recuerdo, tiende a volver hacia lo inferior. Y ahí que el iniciado que vive el eterno ahora jamás tiene un recuerdo que ocultar, cuidado, porque tiene el átomo permanente que guarda todas sus memorias, no tiene que preocuparse. ¿O acaso nos preocupamos de la circulación de la sangre o de la digestión? Se está haciendo solo. Solamente el cuidado mínimo de estar atento al proceso de lo que comemos, de lo que ingerimos y nuestro comportamiento, digamos, social o físico como sea. Hay una serie de circunstancias esotéricas que te indican lo que hay que hacer. Pero si el propio maestro tibetano nos dice que para los lobos lo interesante es el eterno ahora, y que el hombre que es su reflejo en tiempo y espacio tiene que pasar por el mismo canon de valores, entonces lógicamente se comprende por qué la insistencia del propio Krishnamurti. Yo lo considero un gran iniciado, Krishnamurti. Aparentemente está disasociado de la logia planetaria, pero siempre está con esta tremenda advertencia a los que van a escucharle. Y estad atentos a este momento presente, porque la mente no se carga de valores negativos, no se carga del pasado, no trafica con recuerdos insubstanciales que no tienen ningún valor, ninguna esencia, sino que va siendo un constante, un eterno devenir. Cada momento es nuevo, como debe ser. Naturalmente que cuando hablamos del eterno ahora del Logos, nuestra imaginación sabemos que no puede llegar a conceptuar lo que significa para un Logos el eterno ahora, sabiendo los inmensos periodos de manvantas, de pralayas, todo cuanto significa la evolución del tiempo del universo, y contemplamos nuestra pequeña vida tan atormentada por las ilusiones, por los deseos, por la frecuencia o infrecuencia de contacto social, y empezamos a mirarnos así, cara a cara al espejo de la vida, y vemos nuestra imagen retorcida por valores insatisfechos, por recuerdos que son heridas, como digo siempre, dentro de la conciencia, porque un recuerdo consumado pasa automáticamente como una memoria llana y lisa al átomo permanente, ya no se mueve jamás de ahí. Podemos recordar nuestro pasado, podemos recordar lo que hicimos ayer o lo que hicimos cuando apenas teníamos uso de razón, si tenemos una mente muy equilibrada, y podemos realmente conceptuar los hechos que sucedieron en aquella época. Pero lo que interesa es no apegarnos ni a aquella época
ni aquel hecho, ni aquella circunstancia, ni aquella ilusión. Porque entonces la ilusión, la circunstancia, el hecho se convierten en la cadena que te envuelve, que te está, digamos, retorciendo la conciencia, te está condicionando. Y el yo no puede emerger. Sí. Yo quería decir una cosa, puesto que la pregunta es tremendamente psicológica. Para vivir sin ilusión, o bien, no es precisamente el vivir sin ilusión, sino que yo creo que podríamos empezar porque un método pedagógico, y esto ya está en la enseñanza, enseñar a las mentalidades, a enseñarlas a ser más serenas y más objetivas. En este caso, aún en plena juventud, que hay que tener presentes las edades también. En ciertas edades hay ciertas ilusiones que hasta que no se consuman pues ocupan un lugar preferente en la vida. Pero de todas maneras, si hay una educación especial, puede ser que aquella mente sea más serena aún viviendo la ilusión aquella. Y si es serena también la observa. Entonces podemos aplicar este aspecto, como aquí ha dicho, este aspecto superior, que si hay una mente ya más capacitada, es decir, con una pedagogía muy diversa de la que se da hasta el presente, en este caso la misma juventud, al vivir las ilusiones, las viviría ya pensando en este presente. Bueno, esto es así, lo quiero, lo deseo, pero ya sé lo que puede dar de sí. Entonces ya la mente ocupa un lugar ya casi preferente. En este caso ya al llegar a la edad madura sabe que todas las ilusiones tienen que seguir este mismo camino. Pero yo creo que para esto lo más importante es empezar por una educación. Porque podemos hacer mucho en todos los niveles. Entonces es que a través de esta educación puede comprenderse mejor los aspectos espirituales que de los cuales aquí hablamos. Porque eso es tremendamente psicológico. ¿Cómo puede vivir una persona sin ilusión? Sí, pero con una alegría constante y serena. Porque si bien, por un lado, tiene que dejar esas ilusiones que llenan a veces la vida de muchas personas, que luego vienen los desengaños, pero dejémoslo aparte. Si bien hay que dejar esto, también tiene otro concepto de todas las demás cosas. Y en este concepto general hay una alegría serena, hay una alegría sin estas ilusiones, hay un concepto en que todo se comprende y todo se analiza a su propio nivel. Tampoco hay desengaños en este caso. Sí, que el péndulo está oscilando de una manera más igual. Pero yo creo que si no se empieza por una educación, hay que vivir, siempre se vive así, a golpes de apasionamiento. Y los apasionamientos son los que llevan al otro extremo, del otro extremo del péndulo del reloj, y cuando van con mucha fuerza hacia un lado, con la misma fuerza hacia el otro. Pero para esto hay que regular, desde la infancia hay que regular las emociones, a través de una educación que no ata, no es de forma dictatorial, sino que es una forma serena, equilibrada, de hacer comprender las realidades de cada cosa, aunque sea guapándolas. Y para esto es cuando el espejismo de las ilusiones, creo yo, que pasa a otro lugar. Hay que tener una mentalidad preparada para llegar a la madurez sin traumas. Eso es una yo pienso, como dice el maestro, perdón. Bueno, el maestro ya dice cosas más importantes que la que yo pueda decir. Yo pienso que el recuerdo existe porque por eso tenemos una memoria, pero lo que no hay es que vivir de los recuerdos. Cada momento es el aquí y el ahora que tú dices. Entonces eso queda allí archivado, pero sin olvido. Yo me refiero porque a nivel práctico yo he notado a veces, no sé, me imagino que a todos nos pasa igual, que encuentras una persona después de mucho tiempo a la que has querido mucho y a la que sigues queriendo y no ha existido ese tiempo que no la has visto. En aquel momento es nuevo, es como si empalmases y a lo mejor han pasado meses. Eso es una forma pero también. El afecto no se ha perdido. No se ha perdido. Porque están en un eterno ahora. Y no estás sufriendo pensando, hoy no le he dicho nada, no sé nada, fíjate tú, tal cual, con lo que hemos vivido, con lo que hemos... No, eso ya está en el olvido, en el recuerdo. Entonces disfrutas en ese momento que estás con esa persona. Pero otra cosa, si la ilusión la liberas del apego, se convierte automáticamente en amor. La esencia de todas las cosas. Por lo tanto, todo cuanto acumula sobre el amor es ilusión. Incluso el aspecto mental es una explosión de amor del logos. Uno de esos aspectos. Y si el logos, hablamos de logos de nuestro universo, es una explosión constante de amor, lo demás está siempre, digamos, condicionado por este amor.
a través de cualquiera de sus rayos. Eso no tiene mucha importancia los rayos desde el punto de vista sintético, porque el amor está en cada uno de ellos. Pero lo que me refiero, y voy a terminar porque es un asunto bastante complicado, aunque se puede debatir hasta el final. No, es muy complicado, Vicente, pero es muy importante por lo que tú a veces dices del peso. Porque eso crea peso. El apego es peso, y mientras más nos ligeramos de todo esto, que es de lo que ha dicho al principio de la pregunta que tú también has explicado, pero claro, no se trata de decir quiero hacer una disciplina, eso sé que está mal, no voy a hacerlo y ya está, sino quizás vivirlo, hacerlo y pasar de ello. Digo yo, Lo que pasa, y esto no sé si lo habréis notado, es que la ilusión, el recuerdo, cualquier cosa, cualquier sentido o sentimiento que tengamos proyectado al exterior, lleva una carga, un incentivo siempre de materia emocional. Nuestra contextura, digamos, psicológica actual es kama manasi. Es decir, que funciona la mente solamente en pequeños espacios. Lo demás es deseo. Y surge siempre la mente por el impulso del deseo, por el pensamiento, porque la mente es absoluta, tiene varias, digamos, dimensionalidades. Entonces, cuando la persona suele repetir actos, fijaos si repetimos actos, no me refiero al acto de lavarme la cara cada día, que eso es una cosa social, sino una cosa necesaria, pero los 1000 actos que estamos haciendo inconscientemente son parte de un contexto memorial inconsumado. Incluso el código genético podemos decir que es una ilusión que todavía no ha sido consumada. Ha habido cuenta que todas las células de este contexto tienen una conciencia que piensa por sí misma y a su debido tiempo reacciona contra ti. Y no vamos a decir nada sobre los elementales. Los elementales físicos, el emocional y el mental. Más allá de eso no hay elementales, porque el hombre crea el cuerpo a voluntad, porque posee el poder de hacerlo, posee un poder sobre los demás. De ahí las iniciaciones y los sonidos, todo cuanto hablábamos el sábado pasado. Pero todo este contexto está viviendo dentro de una serie de capas superpuestas dentro de lo que llamamos subconsciencia. Es nuestro pralaya inconsumado. Hemos surgido el pralaya, pero hemos dejado una gran carga de gas. Claro que no lo hemos dejado ahí porque hay unas leyes misteriosas, débicas por excelencia, que cogen todos los recuerdos, los seleccionan por vibración y después de ensartarlos dentro del átomo permanente se convierten en la memoria viva de la naturaleza o del hombre. Es decir, que nosotros somos, en cierta manera, un recuerdo de Dios. Hasta que nos seamos iniciados seremos un recuerdo de Dios. No viviremos en lo eterno ahora. Seremos un peso dentro de la subconsciencia de Dios. No sé si me explico. Hay que verlo desde un ángulo muy esotérico. Porque, como digo, si esotéricamente se quiere comprender el sentido de la vida, habrá que ser muy psicólogos. Hay que ser psicólogos en todos los momentos. Ser psicólogo significa comprenderte constantemente. No ir a consultar a un psicólogo. Y si hay un psicólogo que me perdone. Pero es verdad. Porque entonces me pregunto, ¿quién psicologea al psicólogo? Y así iríamos a ver cuál es el psicólogo que mejor psicologea. Entonces yo me refiero que la persona debe ser su propio psicólogo, su propio médico con el tiempo. El propio artífice de su obra iniciática. No puede ser ayudado. Es ayudado dándole insinuaciones, pero no cogiéndote de la mano y llevándote como un niño. Se acabó. Y estoy seguro que estoy hablando a discípulos. Si no, no estaríamos aquí seguramente. Pero que todo el contexto esotérico moderno se basa en la psicología y la comprensión de la psique. Y cómo utilizar la psique para provocar el gran venimiento, digamos, de la nueva era interior, no la nueva era astrológica, la nueva era interna. Hay que meditar un poco sobre esta cuestión, pero la comprensión del significado está que cuando tenemos ilusiones siempre se basa en recuerdos. Fijaos bien, analizad cualquier acto que os sea agradable.
Siempre es un recuerdo. Y continuará siendo un recuerdo hasta que no lo hayáis consumado completamente, en la acción, en la vivencia. Porque dentro de la conciencia hemos dividido la mente de la voluntad y la voluntad de la mente. Y la mente se disasocia también de la emoción. Tenemos, digamos, todo un aspecto psicológico que no está, digamos, integrado. Cada elemento va por su propia cuenta. Tiene sus propios intereses. Son tres entidades que luchan entre sí. Y soy muy consciente a decir que son tres entidades. Porque el hombre cuando piensa no es el pensamiento, es el que ordena, en ese caso. Y cuando tiene emociones no es el que siente la emoción, sino está observando la emoción. Es cuando se identifica que siente la emoción de aquel pensamiento, de aquel sentimiento. La voluntad, hemos discutido lo que es la voluntad individual, no pasa de ser un libre, digamos, albedrío con tendencia a equivocarse constantemente. Porque, naturalmente, ¿para qué sirve el libre albedrío? Para decidir entre algunas cuestiones. Entonces, cuando yo hablo de voluntad, me refiero siempre a Atma, a la voluntad superior. No me refiero al libre albedrío, que es la pequeña voluntad de la personalidad que se equivoca constantemente, porque como que no hay un equilibrio de valores psicológicos, como que la mente va por su lado, la emoción va por su lado, y todo va por su lado, hay una síntesis de valores que no acaban de, digamos, de integrarse. Pues todo este proceso tendrá que venir a fuerza de ser conscientes. Si os asusta la idea de atención constante, ser conscientes en cada momento. Vamos a cambiar el panorama. Pero el ser consciente es estar atento. La autoconciencia es la autoatención, la atención hacia sí. Cuando examinamos una cosa externa con atención, estamos absorbiéndola. Entre nosotros y la cosa no existe separación, porque el eterno ahora está, digamos, liquidando las distancias. Somos nosotros si creamos las ilusiones y el tiempo. Y naturalmente, al crear tiempo, creamos una distancia entre mi yo y el objetivo de mi yo. Pero ¿qué pasa cuando el objetivo y el yo sean la misma cosa? Cuando estén identificados en cualquier momento del tiempo. Desaparece el recuerdo. No habrá necesidad de recapitular ni de memorizar. Es que habremos perdido la capacidad de memoria. No. Sino que la memoria surgirá cuando la necesitemos. Porque habrá una matemática que habremos establecido nosotros dentro del corazón. Y el corazón silente, que es el Dios en nosotros, ordena el proceso. Y todo esto que aparentemente no tiene importancia es lo que constituye el alma del discípulo, luchar contra el apego. Ser desapegado significa no estar libre de ilusiones, libres de recuerdos. Repito, estar libre del recuerdo no es negar el recuerdo. Una persona quiere a otra por apego. Entonces, automáticamente crea una necesidad de aquella persona. Tienes que estar constantemente con aquella persona. Es tu apego, es tu ilusión. Pero no significa que exista un amor perfecto. Existe una ilusión más o menos perfecta. Ahí está el proceso. Entonces, si estamos muy atentos, muy observantes dentro de la conciencia, veremos que esta ilusión se convierte en amor y entonces no existe separación. No existirá esto de cuando perdemos un ser querido nos rasgamos las vestiduras y sufrimos intensamente porque nos sentimos en soledad. Realmente hemos amado cuando una persona desaparece y continuamos con aquel recuerdo, alimentándolo dentro de la subconsciencia, ya no dentro de la conciencia. Hay que pensar que la vida esotérica es muy dura. Y a veces la dureza de la propia fuerza que lleva en sí el esoterismo hace retroceder ante la fuerte iniciativa. Porque se te exige liquidar las emociones. Se te presenta la opción, la última opción, y debe ser no el libre albedrío, sino la propia voluntad individual espiritual, entre el ángel del umbral y el ángel de la presencia.
y el guardián del umbral te presentará tus dones de ilusiones y las adornará con los ricos coloridos de la ilusión. Y vendrá la verdad que te ofrecerá solamente la espada para que luches. ¿Y quién va a resistir, digamos, la fascinación de ir al lado de las ilusiones, con todo su colorido, con toda su riqueza de significados interiores para el alma en aquel momento? ¿Y quién agarra la espada para romper las ilusiones? Pues bien, la ley del apego se ve en la iniciación. En la primera y en la segunda, porque en cada iniciación se presenta el mismo problema. Hay que hacerte una decisión. ¿Y cómo vamos a hacerte una decisión espiritual si aún no vivimos internamente? Si estamos almacenando recuerdos, pero no liberamos los recuerdos porque estamos constantemente presos de las ilusiones. Hay que sacudirse entonces del amargor de tantos siglos de tradición que pesan sobre nuestras espaldas y empezar la vida de nuevo, aquí y ahora. Levantarse nuevos por las mañanas y acostarse nuevos por la noche. Una riqueza, un significado. Esto es la liberación del karma. Fijaos bien que cuando estamos en meditación, y la meditación es profunda, no existe sensación de tiempo. El espacio es el que ha crecido. Nos vemos inmensos dentro de esta soledad que estamos adquiriendo. Pero cuando estamos, digamos, en un proceso de ilusión, el reloj marca la pauta. Estamos condicionados por el reloj constantemente. El tiempo es largo y el espacio corto. Y no tenemos tiempo solo que para dar vida a las ilusiones que van surgiendo. Y así estamos dentro de un amasijo de cosas que jamás se acaban de liquidar, que jamás son consumadas, que siempre están, digamos, dentro de este proceso. Supongo que si surgimos de este marasmo, de esa situación, de este cúmulo de cosas, de ilusiones que están dentro de la subconsciencia y que tratan de exteriorizarse, entonces hay una posibilidad, si estamos atentos, de poder extirpar esto. Y algo más tremendo todavía, para ampliar, digamos, lo que acabamos de decir. Cada recuerdo es consciente, es una entidad. Entonces habrá que contar también con los devas de las sombras, que son los que dan vida a los recuerdos. Son una fuerza de la propia naturaleza. No están puestas al azar estas fuerzas, sino que un pensamiento es un recuerdo, y un recuerdo que es un pensamiento no es más que la expresión de la vida de un deva, que tiene una conciencia de su situación y, como es su ley, quiere perpetuarse en el tiempo y te obliga a tener ilusiones. Y ahí el por qué en los últimos tiempos la jerarquía ha tenido a bien y ha dispuesto que se dé mucha enseñanza esotérica acerca de los ángeles. Porque hasta aquí hemos crecido con la falsa creencia de que los ángeles eran solamente la prerrogativa o el privilegio de una religión determinada o de algunas religiones determinadas. Ahora hemos llegado a la comprensión de que todo es débico. El aire que respiramos, que es éter, una expresión etérica. Que cada una de las células de nuestro cuerpo es una vida débica. Que cada célula es un conjunto de moléculas que están animadas de vida débica. Y que cada vida débica tiene conciencia, tiene su propio libre albedrío, si permitís que exprese esta situación de esta manera. Y que por lo tanto, para el regidor interno, le es sumamente difícil controlar todas estas memorias acumuladas. La memoria del cuerpo, con todas sus memorias organizadas de átomos, células, moléculas y órganos
y todo el contexto de lo que viene por encima de los órganos, las funciones. Le sigue entonces su correspondencia etérica, que es el lazo de unión con los planos superiores al físico. Y sabemos también que cada uno de los átomos que constituye el plano etérico tiene vida propia. La vida del Señor de un rayo determinado, o de varios señores de rayo, que inciden sobre la atmósfera planetaria y que constituyen la red etérica que nos envuelve, y de lo cual absorbemos nuestro cuerpo etérico para tener un vehículo de expresión, o que exprese a través del cuerpo físico los estados de conciencia psicológicos y emocionales. Entonces, el problema de la ilusión, tal como se ha planteado, es más complejo, y más profundo y más interesante de lo que creemos a simple vista. O sea, teniendo en cuenta que cada deseo está animado por los señores del deseo, que son devas también, los que mantienen el calor de la ilusión son devas también. Nosotros creemos que sentimos ilusiones. En realidad podríamos decir que los que sienten ilusiones son los devas. Y nosotros decimos, me va bien esta ilusión, y nos dejamos llevar. O el recuerdo, la tendencia a recordar, no es más que el deseo de los elementales de la mente inferiores de manifestarse a través de la mente. Y el hombre se crea que piensa por sí mismo. Y no es sino que una serie de fuerzas vivas de la naturaleza, que son el soporte vivo de la evolución, que estructuran las cosas, estructuran en su fase primaria todo cuanto contiene el universo, y que después se recrean en su propia creación, y su recreación es su propia vida. Pero nosotros estamos participando del recreo délico, inferior, me refiero. Hasta que llega el momento en que realmente nos damos cuenta, viviendo una eterna hora, que es una eterna hora lleno de mágicos encantos. Porque en la eterna hora está el misterio de la iniciación y los propios secretos iniciáticos. Es decir, ahora ya nos meteremos con los sonidos, porque un sonido no es más que una proyección débica que utilizamos a voluntad o aparte de nuestra voluntad. Habido cuenta que cuando hablamos muchas veces no sabemos por qué hablamos, o hablamos sin ton ni son, o hablamos sin conocimiento de causa, o crea karma, o hablamos sin sentido, otra forma de crear karma. Teniendo en cuenta que cada palabra está matizada delicadamente. Como decía el otro día, que el hablar, el pronunciar cualquier sonido es dar vida a un deva para que se manifieste. Y él se manifiesta a través de ese sonido. Y a través de los múltiples sonidos que van surgiendo positivamente o negativamente de nuestros propios labios o de la propia conciencia, de la propia mente. Resumiendo, para no cansarnos, el deseo, la ilusión y la voluntad deben ser considerados de aquí en adelante de otra manera. El deseo como vida débica, la ilusión como vida débica en otro plano, y la voluntad como la fuerza que debe dominar los devas. Entonces, si queremos dominar los devas de la ilusión, los devas del deseo y los devas mentales inferiores, deberemos participar activamente en este momento vivo que estamos tratando de absorber completamente. Hay un momento en el tiempo vacío de contenido débico, y es allí donde hay el espacio entre la ilusión y la voluntad. Si la voluntad es capaz de enfocarse en este punto, se disciplinará de tal manera que sin darse cuenta será un mago en potencia, que utilizará la voz y su voluntad para destruir todo cuanto creó en el pasado. Es decir, que con su
estructuración, vos debes crear el cuerpo de la mente. La voluntad, utilizando la fuerza de Dios, tiene que liquidar la mente. Efecto inmediato, la destrucción del cuerpo causal. Y esto hablamos un poco también sobre el cuerpo causal. Entonces, ¿dónde está la mente? Entonces queda solamente la facultad de pensar, que está más allá de la mente, y más allá del pensamiento y más allá del cerebro, que es lo que canaliza últimamente todo aquel contingente de pensamientos. No sé si ha sido demasiado, pero yo creo que es psicológico. Si me permites, yo quisiera añadir una cosa, bueno, un par de cosas. Una que dice el maestro tibetano, de que es imprescindible machacar muchas veces sobre el mismo asunto para que logremos comprenderlo. Prácticamente lo has explicado perfecto, y Leo también. Ahora yo voy a coger un poco para dar otro punto de vista, parte de la filosofía budista a este respecto, añadiendo también cosas del maestro tibetano. En primer lugar, yo creo que no habríamos de olvidar que somos hijos de la necesidad, es decir, que reencarnamos por propia necesidad, por propio deseo. Y entonces, a partir de ahí, yo creo que todas las cosas son necesarias que ocurran, y debemos considerar que estas tres entidades que dices tú, que luchan cada una por su campo, cada una tiene su propia necesidad, tiene su propia esencia y razón de existir. Entonces, el querer inhibir estas necesidades, estas ilusiones, es parte, como decías, de traumatizarlas. Entonces yo no creo, siguiendo esta línea budista, que la solución esté en traumatizar, esté en inhibir, esté en sublimar este sentido de necesidad, este sentido de ilusión, y, como dijiste también hace un par de años, algo así, como transmutar, es decir, sustituir una cosa por otra. Entonces, lo que se trata es de que cada uno de estos cuerpos, físico, emocional y mental, con sus correspondientes devas elementales en cada uno de los niveles, cumpla completamente con cada una de las necesidades que el karma y su propia necesidad e ilusión se ha autoimpuesto. Es decir, que lo que hemos de tratar de alguna manera es no dejar nosotros las ilusiones, sino que sean las ilusiones que nos dejen a nosotros. Ilusiones, vicios, deseos, etc. Es decir, cuando de alguna manera ya hayamos sublimado, ya hayamos pasado de todas estas ilusiones, entonces estaremos verdaderamente libres, capaces de coger esa espada y eliminarlos, porque ya de hecho no existen, ya se han autoeliminado. Esto es más o menos lo que quería decir. No, está muy bien, y no creo que haya variado mucho, pero lo que sí hay que hacer, nosotros no debemos traumatizar a los tres elementales, pero tampoco debemos permitir que nos traumaticen a nosotros, que es lo que ocurre. Entonces, es un servicio de autodefensa el hecho de estar controlando todo este hemisferio, digamos, débico. Cada célula tiene su propia necesidad. Es una pequeña ruedecita dentro de un gran conjunto, exactamente como el hombre dentro del cuerpo de Dios. Lo que hay que hacer es que todo el conglomerado de fuerzas estén de acuerdo con tu propósito, como todo conglomerado de fuerzas dentro de la creación deben seguir el impulso del designio de la divinidad. Lo que ocurre aquí es cuando reaccionamos y cuando ofrecemos resistencia. De otra forma, bien, decir que es una ilusión. La ilusión de vivir no es una ilusión, es una necesidad, y hay que distinguir la necesidad de la ilusión. Cuando hayamos establecido la línea realmente demarcatoria entre la ilusión y la necesidad, seremos libres. Ahora está tan unido una cosa con la otra, porque estamos dentro de camamanas, que una cosa se convierte en esencial en un momento que no lo es, y viceversa. Una cosa superficial parece que es esencial en aquel momento. Por lo tanto, después de lo dicho y después de lo que tú has dicho, después de esta pequeña aclaración, como consecuencia, esotéricamente no se trata de muchos discursos,
y sabe Dios que damos muchos. Pero lo que interesa es que los discursos que damos tengan un contenido espiritual, que puedan servir de, digamos, de insinuación a las mentes que puedan seguir quizá y en algún momento del tiempo esta disposición, porque el karma es así. El karma no es una ilusión, sino que es lo que legisla, lo que regula las ilusiones de los hombres. No todo es malo en la vida de la naturaleza. Todos tenemos ilusiones que se convierten desgraciadamente en necesidades. Y necesidades que a su vez se convierten en ilusiones. Y entonces surge el apego. La necesidad y se ha convertido en una ilusión. Y la ilusión se ha convertido en un apego de la conciencia. Y lógicamente habrá que surgir de este pozo aparentemente sin fondo de la conciencia. Y dejar la mente libre, desguarnecida, no por falta de elementos, sino porque hemos controlado los elementos. De mirado, cuando tenemos desarrollado, digamos, el aspecto superior de la mente, los tres planos superiores o subplanos superiores, conclusiones abstractas. Entonces, al decir que no hay que leer, que, como decía Crismorte al principio, que hay que dejar los libros, que hay que dejar las cosas innecesarias, y que hay que dejarlo todo, dejar la mente en paz, simplemente en paz, puede ser un arma de dos filos. Pero si se dice a la persona, observa atentamente, observaciones en estudio que se hace de las situaciones ambientales, y si se lleva la observación constantemente adelante y muy profundamente, tendremos en nuestro haber la capacidad de saber, sin el esfuerzo que constituye la mente, cuando está sobrecargada de memorias, qué es lo que sucede con la educación de la juventud y de la infancia. Se basa simplemente no en la inteligencia, en el discernimiento del estudiante, sino en la memoria del estudiante. Están sobrecargando la mente de los estudiantes de cosas, de materias intelectuales, sin dejar opción a la parte espiritual para que se manifieste. De ahí que, como decía muy bien Leonor anteriormente, habrá que crear otro tipo de estudio, que no esté basado en la tradición y en la memoria de lo que contienen los libros. Porque en el momento mismo en que una computadora te está dando los datos que tu memoria no puede suministrar a veces, se soluciona el problema. Tiene que haber un trastoque total de valores educativos para que en las escuelas y en las universidades se enseñe a discernir, no a adquirir conocimientos, no a cargar o sobrecargar la mente. Sobrecargar la mente es incapacitarla para la acción, sino que se trata simplemente de que el estudiante vea las cosas en su justa medida, las que sean. Se puede tratar del arte, la religión, la cultura, la filosofía, la psicología, de una manera espiritual, por decirlo así, no a base de una memoria condensada, porque la experiencia es la que da el poder de vivir, y el poder de saber, y el poder de comunicarse, no el contexto y el texto de los libros, por bien escritos que estén. He mirado una novela, es algo que te entretiene, pero cuando es un libro de texto, de estudio, masivo, la mente se resiste por su propia naturalidad a la inercia del recuerdo y al tener que memorizar, porque cuanto más memorice, menos inteligencia tendrá la mente. Porque la mente tendrá que ocuparse precisamente de acumular memorias, no de liberar memorias, que es la educación del futuro, que es la educación de Acuario, o que es la educación que tendrá que venir forzosamente al final de esta ronda, o antes,
¿Hay algo más en esto? Tienes razón. Si la ilusión o el deseo es el motor que nos impulsa normalmente a la actividad y esta ilusión no existe, o sea, ha desaparecido, la actividad ¿por qué se mueve? Simplemente por la voluntad. Entonces, realmente es un esfuerzo muy arduo, ¿no? El psicopropósito se divide en ilusión y recuerdo, digamos así. Todo está matizado por la voluntad. Fijaos bien que un intenso deseo se convierte en voluntad. Hay voluntad en el deseo. Una ilusión también tiene voluntad porque tiende a manifestarse. Y si no hay voluntad, no existe aquel poder programático que te lleve a un fundamento, que te lleve a una situación o una meta. Pero ¿qué hay más allá de esto? Entonces, podemos ver que dentro del campo psicológico del hombre, dentro de todo su contexto, existe algo superior, que es el contacto con lo supremo, con lo cósmico, con lo místico, suprafísico y trascendente. No es que no tengamos que tener ilusiones, vamos a ver si vamos al asunto directamente, sino que la ilusión no tenga una meta definida, que es donde hay la ilusión realmente. Si por ejemplo yo veo una puesta del sol y me gusta extraordinariamente, he gozado intensamente, y mañana quiero ver, por lo que digo siempre, y a lo mejor mañana está nublado, y habrá una desilusión. La fuerza no se ha perdido, pero ¿quién ha perdido? La personalidad, que ha sufrido un desencanto, un recuerdo negativo que pasará a su conciencia. Es decir, que viendo, por ejemplo, el trasfondo de un iniciado, subconscientemente hablando, y el de un hombre corriente, se verá que el iniciado en la subconsciente tiene pocas cosas que guardar. Hablo del subconsciente para entenderos claramente. Y cuanto la persona más involucionada está, más recuerdos, más peso, más gravedad. La gravedad es una ley del universo. Como la liberación de la gravedad, que es el propósito de Dios, es diferente. Es salir de este punto muerto, constante. La voluntad por sí es soberana. Ahora bien, esta voluntad se expresa como amor, se expresa como deseo, se expresa como ilusión. Cuando nos apegamos a esto es cuando la voluntad queda separada, cercenamos su fuerza. Y entonces se manifiesta otra parte de Dios, que es la de la naturaleza, que es de la materia, que es la que nos condiciona, que es la que convierte los deseos, las ilusiones y el libre albedrío, que nos cabe de voluntad, en un instrumento para manifestar sus instintos naturales. Pero no da también que especificar las clases de ilusiones que nos mueven. La misma persona tiene que especificarlas, porque en este caso sería que hay que cambiar todo el aspecto de los valores humanos, porque aunque sea que parezca que una cosa está lejos de la otra, una cosa es que una persona estudie una carrera determinada, porque llegando a determinado punto podrá ganar dinero, podrá ocupar un cargo, podrá llegar a ser. O bien la persona que quiere aquella carrera porque todo su ser le interesa el trabajo que hay en aquellos estudios y el servicio que pueda prestar. También es una ilusión, pero es muy distinta. O sea que habrá que matizar mucho nuestras ilusiones. Porque, por ejemplo, también se puede tener ilusiones de tener un harem, un hombre, o bien tener ilusión con la señora que tiene en casa, o con etcétera. Esas cosas hay que matizarlas, porque entonces él tiene que saber si su mentalidad, o sea, si en este cambio de valores humanos, si tiene que mentalizar si aquella ilusión es positiva, o bien si sabe que, sabiendo también discernir, sabe que aquello no le va a servir para nada, y por lo tanto ya no hay necesidad de tenerla. Pero si alguien, por ejemplo, dice yo quisiera saber, aunque solo fuera dibujar, y a veces estoy lavando platos todo el día, esta ilusión es nueva, puede aprender a dibujar. Ahora, si piensa que dibujando dejará de lavar los platos y en cambio es necesario que los lave, en este caso tiene que tener siempre la introspección, el discernimiento. Las ilusiones hay también que ponerlas, digamos, en determinados cajones para analizarlas, cada una, de la clase que sean, porque el objetivo final es el que para mí comanda.
es el objetivo final de aquella ilusión. ¿Para qué la quieres? ¿Para dominar a los demás? ¿Llegar a obtener un determinado lugar en la sociedad? ¿Para qué? ¿Para dominar a los demás? ¿O porque tienes inconscientemente una ilusión o conscientemente de que tú tienes algo que dar? Pero que te mires muy a fondo y dices, ¿serán pretensiones o es verdaderamente que puedo dar algo? Si estás seguro de que puedes dar algo, entonces es una ilusión que no es ilusión, es algo más. En este caso también discernir. Y en el mundo de Maya hay que discernir mucho. Este empuje que nos debe hacer algo, ahora mismo hay un niño, un chico de 17 años, que le han dado un premio por una novela que ni se presentó, porque no pensaba que pudiera gustar. Pues que desde los 13 y 14 años que está escribiendo, creo que de cuentos y novelas tiene un sinfín que nos ha presentado. Esto quiere decir que dentro de él existe esto. Esto no es ilusión porque lo hace bien. Es algo más. Es su línea. Entonces, pero lo que no estaría bien es que yo, si no sé escribir, o sea, si no tengo facilidad, quiero llegar a ser algo para que me vean, para que mi nombre salga, para que... Es otra clase de ilusión. En este caso es lo que falta, el discernimiento. Por eso digo que con una pedagogía adecuada, al niño, al individuo, cuando va haciéndose mayor, puede, hasta en el mismo momento en que goza de un placer, de una ilusión de placer, tiene que pensar, como sabe discernir, automáticamente piensa, yo voy a disfrutar de esto, pero sé que esto tiene un valor relativo. No es lo mismo que el que se tira de cabeza pensando que aquello es el no va más. O sea que esto, yo creo que el problema solamente es discernimiento. Y claro, hay que cambiar ciertos valores, porque en esa sociedad que vivimos, el valor es el poder, el dinero, la ambición. Entonces, hay mucho trabajo en que analicemos fríamente cómo, de qué manera y hacia dónde vamos con nuestra ilusión. Porque hay que tener un motor de empuje hacia adelante, pero este motor de empuje está basado en ilusiones falsas o en unas realidades que llevamos dentro y queremos potenciarlas solamente para eso. O sea, ¿crees tú que pueden existir ilusiones impersonales? O sea, ilusiones sin apego. Sí. Bueno, Es el empuje. a esto iba yo, esto luego. Aquí había que llegar. En las dos formas yo diría una cosa, en vez de ilusiones, ¿por qué no le decimos, cambiando la palabra, amor o no amor, responsabilidad y no responsabilidad? Porque yo creo que si una persona en cualquier tipo de trabajo pone amor y pone responsabilidad, ya no cabe la ilusión. Es igual, aquello se hace porque hay que hacerlo y porque soy yo que tengo que hacerlo, y lo hago con todo amor. Es voluntad. Eso es diferente, no es el motor de empuje para llegar a algo. Para llegar a algo, A mí me parece sí que es importante saber que, porque si yo voy, por ejemplo, a estudiar una carrera, porque sé medicina, por ejemplo, porque sé que con eso voy a ayudar a mucha gente, ilusión o no ilusión, está el amor por medio, ¿no? Más que el egoísmo de yo figurar o... Bueno, esto hay que discernir, la misma persona tiene que tener ya la mente tan libre que pueda mirarse sin apego, pero es que a nosotros mismos no nos miramos sin apego. Aquello del conócete a ti mismo es la frase que lo lleva dentro esto todo intrínseco. Conócete a ti mismo. No nos conocemos porque somos indulgentes con nosotros. Y no, yo lo hago por esto. Ya es algo de verdad, pero yo lo hago por esto. Y es muy difícil entonces discernir. Naturalmente el médico, pero claro, también, por eso decía de la clase de pedagogía, de los valores que hay en la sociedad, porque verdaderamente también tenemos que hacer algo, porque tenemos que ganar dinero, tenemos que luchar y tenemos que vivir. Y nosotros decimos, mal por mal, esto me gusta más, esto me gusta menos. Y aquí ya tenemos que, estamos un poco mediatizados. Pero verdaderamente la ilusión se comprende. Lo que tú has dicho es encontrado ahora finalmente una palabra clave. Sí. Hay dos clases de ilusiones. Unas a las cuales las vives y no estás apegado. Porque si tú crees que sirves para algo determinado, ¿para qué ir por otro camino? Esto te empuja, y está muy bien, es una ilusión sana. El impulso. Es aquella alegría de que tú cumplir con aquello que tú eres capaz de cumplir. Y basta. Ahora, se puede tener la misma ilusión para llegar a ser algo, para ser más notado que los demás, para ser algo, para ganar más dinero, para... Si es necesario se necesita, pero yo iba a decir, para no para tener posesiones. En fin, en esto hay que medirse uno mismo. Sabemos que verdaderamente los maestros no poseen nada. En este caso, pues tenemos que saber nuestro nivel, sin compadecernos ni criticarnos. Estamos donde estamos y somos lo que somos y damos de sí lo que podemos dar. Pero la ilusión es esto, el apego a la ilusión
o lo demás. Aquí sí, es que hay que tenerlo muy presente, siempre, en cada momento. Yo he pasado algunos ratos muy buenos, pero hasta en el mismo momento en que los pasaba, me daba cuenta de que aquello era aquello solamente. Aquello no era yo y aquello. Y que si no se realizaba más, procurar no necesitarlo. Si aquello no volvía a realizarse. Y continuar siendo uno mismo. En fin, es una tarea muy importante, porque es algo, esto que has expuesto, que es muy importante, porque somos muy emocionales en la vida. Muchas cosas se hacen porque me atrae, esta persona me inspira simpatía, esta otra me cae bien, me cae gorda, que dice la gente. La otra, y en estos casos es donde vivimos en el mundo de Maya. Solamente tendríamos que decir, esta persona, si le puedes hacer algo, necesita, pueden hacerlos, como si hay una desgracia en la calle, corriendo. Ves que hay gente que se cuida. Bueno, morbosidades aparte, no. En fin, dar siempre decir lo que se puede dar al máximo, siempre estar a punto, siempre serenos. Volvemos también a lo que decía un poco Vicente al principio, de la necesidad de cumplir cada uno su faena dentro de su propio rayo. Sí. Porque el que estudia medicina es simplemente porque es una necesidad que ya lleva implícita de su vida o sus vidas anteriores, algo que kármicamente, por decirlo así, se ha autoimpuesto para saldar aquella deuda kármica. Ahora, yo creo que de todas las maneras estas ilusiones o estos apegos son tan sutiles, como también enseñó Vicente al principio, como la propia vida espiritual o esotérica. Porque, por ejemplo, hay una anécdota de los indios, que siempre son muy aficionados a explicar anécdotas cuando quieren explicar cosas, que explican la historia de una señora muy santa, muy devota, que se dedicaba siempre a todo el mundo, pero que de alguna manera muy escondido allí, muy debajo y muy tapado de su personalidad, estaba su ansia de la iniciación, su ansia de llegar arriba de todo a la máxima iniciación posible. Y entonces esta señora, cada vez que de alguna manera cumplía un dharma, un trayecto, pues se veía que estaba en esta escalera de las iniciaciones, y llega un momento en que dentro de su propia evolución se encuentra en el último peldaño de esta escalera, y este peldaño era muy alto, y se encuentra que también había un señor allí que también estaba esperando, porque había llegado hasta este último peldaño, pero era tan alto que no podía. Entonces la señora esta le dice, bueno, tú has llegado el primero, entonces yo te ayudaré a subir este peldaño, ¿no? Y entonces cogió al señor le hizo así la escalerilla y lo empujó hacia arriba. Y en el momento de empujarlo hacia arriba, fue ella misma proyectada hacia arriba. Es decir, fue este supremo acto de abandono, exacto, de esta ilusión que la hizo finalmente subir este escalón. Estamos bien, anécdota. Menos mal que era una señora. Pero yo quisiera decir, cuando vivimos el momento presente, ya el apego no existe, porque es la renunciación automática de todo. Si lo vivimos integralmente, sí. Entonces no hay que preguntarse, no existe las ilusiones ni divinidad. No, cuando estamos observando, en mi actitud observante, lo cual fijaos bien que no estamos observando, estamos de una cierta manera dejándonos arrastrar por la vorágine de cosas que nos rodean. No observamos, y si hubiera observancia no pasarían muchas desgracias y accidentes que pasan porque no estamos atentos. Estamos con la mente muy lejos, quizá pensando en un maestro, y el plano físico estamos condicionados por todo cuanto nos rodea. Y como hay una diferencia tan grande entre aquel día que el otro, desaparece la noción del presente, y es cuando surge, por ejemplo,